leer la palabra en Segunda Timoteo, no primera, sino Segunda Timoteo 3, 1 al 9. Dice la palabra: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Señor amado, queremos encomendarnos a ti, encomendarnos a esa obra de tu gracia, Señor, a la obra de tu Espíritu Santo este día, hablando a nuestros corazones, hablando, Señor, a nuestro ser entero, permitiendo que tu palabra, Señor, nos ayude a crecer, permitiendo que esta palabra, Señor, nos ayude a comprender mucho más tus propósitos, tus caminos, Señor, para poder seguirte a ti, para ser fieles contigo, Señor, para estar arraigados en ti, Señor, sobre todas las cosas, para mostrar siempre en nuestra vida a Cristo. No hay nada más que nos interese, Señor. Nosotros estamos muertos y queremos morir cada día más a nosotros mismos para que solamente Cristo viva y que nosotros podamos con nuestros hechos, con nuestra vida, nuestra caminata diaria, mostrar siempre a Cristo en todo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos. Que este sea un tiempo de edificación, Señor, que este sea un tiempo en el que tú puedas seguir obrando en nuestros corazones, Señor, para que tu iglesia crezca, para que tu iglesia se fortalezca, para que tu iglesia sea, Señor amado, ese lugar donde nosotros podamos encontrar siempre estas palabras de vida eterna. Padre, gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos la gloria y la honra a ti por todo, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, amados hermanos. Tenemos un mensaje importante. El título de la prédica es Reconoce a los falsos maestros. Es importante que nosotros tengamos discernimiento espiritual para llegar a reconocer a los falsos maestros. Un pastor conducía a su rebaño, un pastor de ovejas físicas, de las ovejitas, los animales. Conducía a este rebaño por los campos, siempre atento a los peligros externos, peligros como los lobos, los osos, los ladrones. Pero un día notó que algo más sutil ocurría entre sus ovejas. Algunas ovejitas comenzaban a alejarse, no por miedo, no por hambre, sino porque otras, entre comillas, ovejas, entre ellas, las estaban guiando en otra dirección. Al observar más de cerca, el pastor se da cuenta que no eran en realidad ovejas, sino que eran lobos disfrazados de ovejas. Estos lobos no atacaban con fuerza, sino persuadían. No mordían, pero con sus palabras las desviaban. El pastor no solamente cuida el rebaño de ataques externos, sino que también vigila los peligros internos. Él sabe que el peligro mayor para las ovejas no siempre es lo evidente, sino la mentira más sutil posible envuelta con apariencia de verdad. Por eso el apóstol Pablo en esta carta enfatiza mucho acerca de comprender los tiempos que estamos viviendo y la peligrosidad particular de los tiempos debido a que hay mucha falsedad en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Así que, amados hermanos, hoy vamos a comprender por qué el apóstol Pablo nos advierte sobre este accionar peligroso de los falsos maestros y los falsos creyentes en la iglesia. Veamos, en primera instancia, en el verso 5, encontramos que estas personas solamente tienen apariencia de piedad. Dice la palabra, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. El principal trabajo en este caso de Timoteo, recuerden, él es un pastor en la iglesia de Éfeso, tenía un trabajo importante.
El principal trabajo era identificar a aquellas personas, aquellos líderes que estaban promoviendo falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Obviamente estas falsas enseñanzas estaban corrompiendo las normas de vida cristiana. Ahora, ¿cuál es la particularidad? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que distingue a estos falsos maestros? Dice, tendrán apariencia de piedad. Eso significa que ellos fingirán ser creyentes de Jesucristo, creyentes en Jesucristo, pero realmente no lo son. Fingirán ser siervos del Señor y realmente no lo son. Ahora, al igual que los fariseos incrédulos, a estos falsos maestros y esos falsos creyentes solo les preocupa su apariencia externa. Ellos quieren mostrarse hacia afuera de una manera. Y así destaca la palabra, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, verso 25. Dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Jesús identificaba a aquellos líderes religiosos de aquel tiempo. Ellos tenían una particularidad, y es que esta particularidad es que por fuera se veían bien y estaban muy enfocados en limpiarse por fuera, pero ellos eran como ese vaso que solamente era lavado y limpiado por fuera, pero por dentro sucio. Y esta es una particularidad de esta gente. Ahora, es importante que nosotros pensemos y meditemos sobre qué es lo que realmente motiva todas nuestras acciones. Todo lo que hacemos tiene que ser motivado por algo que es manifestado internamente. Todo lo que hacemos externamente es una manifestación de lo que está pasando en nuestro corazón, en lo que hay internamente. Un pastor decía, no hay un peligro mayor que estar ante un cristiano que se cree perfecto, alguien que no comete ninguna falta, alguien que es impecable. Ese es el mayor peligro para el pastor, decía. Bueno, de esta persona que aparenta ser algo que realmente no lo es, porque la única persona que pisó la tierra y que era totalmente perfecta e impecable era ¿quién? Era Cristo. Era el Señor, solamente Él era perfecto. Todos nosotros somos imperfectos, todos nosotros somos débiles, todos nosotros fallamos, todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros, incluido su pastor. Todos. El creyente genuino sabe que es un pecador que se sostiene cada día solamente por la gracia del Señor. Todos los días nosotros necesitamos depender de la gracia del Señor, porque sin la gracia de Dios nos equivocaremos, caeremos de maneras realmente estrepitosas. Pero para estar firmes en el Señor, ¿qué necesitamos? Buscar la gracia del Señor, fortalecernos en la gracia del Señor. Aquellos que tienen apariencia de piedad son impostores, son farsantes, que se enmascaran como cristianos. Y eso es lo que Pablo nos está advirtiendo. Estos afirman ser siervos de Dios, afirman ser maestros de la palabra de Dios, pero en realidad son siervos de Satanás, son proclamadores de las mentiras del diablo. Y tenemos muchos proclamadores de las mentiras del diablo en los púlpitos de iglesias cristianas. Y ese es un gran peligro, y por eso nosotros tenemos que tener discernimiento. En Juan capítulo 8, verso 44, Jesús advertía, decía, ustedes, hablando de los fariseos, les decía, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Esta es la esencia, esta es la naturaleza del falso maestro. ¿Por qué? Porque tiene un padre y su padre es Satanás y Satanás obviamente él es la esencia misma de lo que aquí la palabra dice, de la mentira, del engaño. Ahora, el hecho de que el falso maestro tenga apariencia de piedad lo hace mucho más peligroso. Ese es el peligro para nosotros y es el cuidado que debemos tener. Si el falso maestro no tuviese apariencia de piedad, vale decir, piedad significa una vida cristiana, una vida rendida delante de Dios, una vida devota delante de Dios. Tiene apariencia, parece que es realmente cristiano. Entonces eso nos pone la situación un poco más difícil a nosotros, ¿verdad? Si ustedes no son expertos banqueros, de pronto alguien les trae unos dólares que son falsos, que parecen verdaderos, van a tener muchas dificultades de distinguir. Y así también nos está pasando a nosotros entre los creyentes, que no estamos teniendo la capacidad de distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y el apóstol Pablo entonces está trabajando no solamente en Timoteo, sino en toda la iglesia, para que
aprendan a distinguir a aquellos que tienen solo apariencia. Porque los creyentes inmaduros, obviamente el peligro, les decía, es inminente. ¿Por qué? Porque los creyentes inmaduros aceptan el cristianismo pagano como si fuera un cristianismo verdadero. Mucha gente simplemente se dispone a escuchar a alguien que está predicando en el nombre de Dios y está tal vez incluso compartiendo algunos versículos de la palabra. Dicen, oh, este es un creyente, este es un cristiano, este es un buen pastor. Los creyentes inmaduros van a aceptar cualquier cosa. Van a comerse cualquier alimento. No tienen la capacidad de discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento apropiado de la palabra del Señor. Entonces, por eso Dios nos está instando permanentemente a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. ¿Por qué tenemos estudios bíblicos? ¿Por qué estamos trabajando todo el tiempo en la palabra y en la palabra, en la palabra? ¿Por qué, amada iglesia? Porque vivimos tiempos peligrosos y nosotros necesitamos conocer la palabra. Necesitamos tener un conocimiento sólido de la palabra del Señor. Ya dijimos, ¿quiénes son los que serán engañados? Aquellos que no conocen la palabra, porque no tienen esa capacidad de distinguir entre lo falso y lo verdadero. Pero esto es algo que viene desde tiempos antiguos. Desde el Antiguo Testamento, en Ezequiel, por ejemplo, el capítulo 33, verso 31 dice, entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Allí están los falsos maestros, tenían este tipo de motivaciones, aquellos falsos maestros. No hay realmente un corazón rendido delante de Dios, no están buscando agradar a Dios, sino su búsqueda es cualquier otra cosa, entre ellas el dinero, el enriquecerse, usando el nombre de Dios, usando la palabra de Dios. Y en Tito 1:16 dice así también, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Estas personas ahora pueden tener mucho conocimiento incluso de la palabra, pueden ser expertos en el conocimiento de la palabra del Señor, pero ¿qué es lo que está apuntando? ¿Cómo podemos reconocer a aquellos que tienen apariencia de piedad? Dice la palabra, ellos dicen conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Cuando estamos ante un falso maestro, tenemos que ver su manera de vivir. Si esta manera de vivir realmente es o no coherente con lo que dice, con lo que está enseñando y con lo que enseña la palabra de Dios. Entonces no te maravilles por cualquier persona, sino primeramente tienes que estar atento a examinar cómo es su vida. Y en 2 Corintios capítulo 11, versos 13 y 14 dice la palabra, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero que en este caso no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Desde aquel tiempo habían los falsos apóstoles. ¿Y qué son estos falsos apóstoles? Eran obreros engañosos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eran parecidos a los apóstoles en aquel tiempo, pero simplemente llevaban un disfraz. Y Pablo dice, no me sorprende para nada. ¿Por qué? Aún Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Entonces, como les digo una vez más, este es el peligro, el no saber distinguir cuándo un ángel es un ángel de luz y cuándo un ángel es diabólico, satánico, demoníaco. Cuando un creyente es un verdadero siervo del Señor y cuando no lo es. Ahora, Satanás engaña y su engaño es sutil. Él es el padre de la mentira y lo que usa con frecuencia es utilizar una verdad a medias. Esa es la astucia del falso maestro. Utilizar la verdad, te dice, mira lo que dice la palabra de Dios, pero va a usarla a medias o simplemente saca la verdad del contexto. ¿Qué está buscando con todo eso? Simplemente su propio provecho. En Mateo, en el capítulo 4, verso 6, vemos aquí en escena al mismo Satanás tratando de distorsionar la palabra de Dios. ¿Y saben a quién? ¿A quién quería engañar? A nuestro mismo Señor. Dijo así, y le dijo Satanás a Jesús, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está,
a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Imagínense el atrevimiento de Satanás con el mismo Cristo, que Él es la fuente de la verdad. Ahora, ¿cuánto más con nosotros, verdad? Si quiso hacerle tropezar a Cristo, distorsionando la palabra del Señor, imagínense lo que va a hacer con nosotros. Por eso tenemos que estar atentos, por eso, amados hermanos, tenemos que estar permanentemente enfocados en esto. Esto es realmente importante para nosotros, lo demás es secundario. ¿Qué es secundario? No sé, el formalismo de muchas cosas en la iglesia es secundario. Lo importante es que nosotros estemos centrados en la palabra del Señor, conocer la palabra del Señor. Porque los ataques más peligrosos de Satanás contra la iglesia no provienen de los satanistas. Hay mucha gente que dice, tenemos que hacer campañas de oración contra los satanistas, están haciendo esto. Sí, existe el satanismo, existen campañas en contra de los creyentes, en contra de los pastores, sí. Pero no son los ataques más peligrosos que la iglesia recibe de los satanistas, tampoco de los ateos, sino de los propios líderes que están en las iglesias, que dicen ser siervos del Señor y no lo son. Ese es el mayor ataque de aquella gente que habla en el nombre de Dios, pero están distorsionando completamente la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevar cautiva a toda esa gente a una eternidad sin Cristo. Imagínense, ese es el terrible peligro. El engaño de estos falsos líderes se ve en esa negación a la eficacia de la palabra, a la eficacia del verdadero evangelio, porque dice, habiendo negado su poder. Esta gente está negando la eficacia del poder del evangelio. Está negando la eficacia del poder de la palabra de Dios. ¿Y en qué sentido ellos están negando la eficacia del poder del evangelio? Cuando están tratando de sustituir por muchas cosas a la palabra del Señor. Cuando traen muchas cosas a la iglesia, porque desestiman la palabra de Dios, porque creen que la palabra de Dios no tiene poder para cambiar, que no tiene poder para transformar las vidas. Entonces arman circos aquí en el escenario, tratan de hacer muchas cosas, mucho show para que la gente se entretenga o para que la gente, no sé, de alguna manera sea impactada. Traen tal vez cantantes que son conocidos, reconocidos en el mundo y ellos tal vez de alguna manera puedan persuadirlos para seguir a Cristo. Niegan la eficacia de la palabra, niegan el poder del evangelio. Esta gente, aunque habla de forma persuasiva, su mensaje simplemente es un mensaje vacío porque no están proclamando la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el evangelio es el poder de Dios para salvar. Que el evangelio de Dios también es el poder de Dios para edificar nuestras vidas, para llevarnos a vivir una vida de santificación. Es el evangelio el poder. El poder está en la palabra del Señor, amados. Tenemos que entender esto claramente. El poder está en la palabra del Señor. La palabra de Dios es realmente poderosa. Tú tienes que creer esto. Pero esta gente no cree en el poder del evangelio y mantienen a sus seguidores lejos del reino de Dios. Pueden tener iglesias súper llenas, pueden tener miles de seguidores, pero están manteniéndolas lejos del reino de Dios. No les están permitiendo entrar al reino de Dios. Pasaba también con los fariseos y Jesús los denunciaba. En Mateo 23:13 dice la palabra: pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Por qué la gente abarrota esos lugares? Porque de alguna manera tiene un deseo de conocer la palabra del Señor. Pero estos falsos maestros ni ellos entran ni dejan entrar a esta gente. Ellos están torcidos en sus mentes y también con sus mensajes torcidos están llevando a la gente fuera del alcance de Cristo. Ellos no aman a Dios, no aman la palabra de Dios. Esta gente no ama al pueblo de Dios, solo se aman a sí mismos. Esto es lo que ya compartimos la semana pasada. Son amadores de sí mismos. No les interesa nada más que sí mismos. Y al distorsionar la verdad del evangelio están cerrando la puerta del reino a quienes desean entrar.
por eso, amada iglesia, una vez más, quiero reiterarles que es importante predicar el verdadero evangelio de Cristo, porque solamente este verdadero evangelio va a producir un verdadero arrepentimiento de la gente, un verdadero nacimiento espiritual. Solamente el verdadero evangelio produce verdaderos creyentes. Entonces, ¿qué produce el falso evangelio? Falsos creyentes. Y ahí el mensaje del Señor: un día vendrán muchos, dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y yo les diré: no los conozco. ¿Por qué? Porque toda la vida han estado envueltos escuchando un falso evangelio. Dios ordena a los verdaderos creyentes que eviten a estos falsos maestros, que eviten y rechacen estas falsas enseñanzas. Lo dice la palabra de una forma muy concluyente, muy categórica, es un mandato fuerte. Dice: a los tales evita. Tienes que evitar. No dice: anda, peleate con ellos. No. No dice: desacredítalos, tampoco. Pero ¿qué dice? A los tales evita. ¿Qué significa eso? ¿A cuántas personas evitas? Cuando alguien te llama y simplemente no quieres atender la llamada, despachas, ¿verdad?, en tu teléfono. Entonces, ¿qué tienes que hacer con estos falsos maestros? Evitarlos. La idea es alejarte, sin importar cuán convincente puedan ser ellos. Sin importar nada. A veces esas ideas falsas parecen muy convincentes. ¿Por qué? Por la forma como lo están diciendo, por el énfasis con el que te dicen, con el que te enseñan. Es importante entender eso, no porque un mensaje sea presentado de una manera categórica, con mucho énfasis, es verdadero. Hay gente muy persuasiva, ¿verdad? Eso sabemos en el mundo, en el ámbito del marketing. Sabemos que alguien puede venderte hasta piedra. Y tú contento con tu piedra. ¡Ay! Sí. Así también esta gente es tan persuasiva que te vende cualquier falsedad. No por ser persuasivo, la persona debe a nosotros convencernos de algo, sino esta es la tarea de la iglesia: reconocer la verdad del evangelio, la verdad o la falsedad que se esté enseñando. En 2 Juan capítulo 1, verso 10 dice la palabra así: si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Si llega aquí alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? La Reina Valera dice: no lo saluden, ni siquiera el saludo. Pero el contexto aquí nos está diciendo: no lo inviten a su casa. No le den ninguna clase de apoyo. Alguien puede llegar con esa apariencia de piedad, ¿verdad? Lo primero que te dice: sabes que yo tengo una carga muy grande, yo quiero ir a las naciones y necesito tu apoyo. Es más, tengo que comprar un pasaje ahora mismo, necesito tu apoyo. ¿Y qué haces tú inmediatamente tocado? Ahí, qué bueno que esta gente esté yendo a predicar la palabra. Metes la mano al bolsillo y le estás dando un apoyo. Pero ¿qué dice la palabra aquí? ¿Cuál es la advertencia? Si alguien llega aquí, alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, ¿cuál es el mandato? No lo invites a tu casa ni le des ninguna clase de apoyo. Simplemente esto es lo que la palabra nos dice, y esto es algo categórico también. Ahora, como ocurre con el dinero falsificado, simplemente lo desechas. Si descubres que el dinero que está en tus manos es falso, ¿qué haces? No vas a guardarlo, ¿verdad? Sino simplemente desecharlo. Y haz lo mismo con un mensaje que no es un mensaje que se esté ajustando a la verdad de la palabra de Dios. Simplemente deséchalo. No pierdas tu tiempo escuchando cosas que no van a ser de edificación para tu vida. Ahora, amados, hay 3 pautas para identificar a un falso maestro, a un predicador que dice que viene en el nombre de Dios, pero realmente no proviene de Dios. Lo primero que debes saber es su credo. Tienes que medir su credo, las creencias específicas y las ideas que está presentando. ¿Son estas ideas escriturales? En su totalidad. Porque ya dijimos, el falso maestro te va a enseñar
50% de verdad y 50% de engaño. Y el peligro está incluso, puede enseñarte 99% de verdad y 1% de veneno, de engaño. Entonces, en su totalidad, en el 100%, son escriturales. Todo lo que cree, todo lo que enseña, son realmente bíblicas, o está usando pasajes bíblicos para reforzar sus ideas torcidas. Si su credo no se ajusta a la Biblia, si reduce la importancia de una doctrina bíblica, hay doctrinas en la Biblia que son esenciales, que son básicas, que son fundamentales, y estos falsos apóstoles o falsos pastores, falsos maestros, lo que hacen es minimizar la importancia de una doctrina bíblica. ¿Saben qué? Si descubren eso, nada de lo que dice importa. Simplemente deséchalo. No porque viene en el nombre de Dios, algo es de Dios. No siempre. Ustedes deben ser conscientes de eso. No todo aquel que viene en el nombre de Dios está hablándoles la palabra de Dios. Lo segundo es el carácter personal. Si se refleja la palabra en su estilo de vida, si hace lo que dice, porque hay gente que dice mucho y puede decirte muchas cosas buenas, muchas cosas bíblicas, pero está haciendo lo que dice, su estilo de vida es coherente con lo que dice. Una tercera cosa importante es saber distinguir a un líder. Uno lo hace a través de sus seguidores más cercanos. Si los miembros de su iglesia están confundidos, si los miembros de su iglesia están caminando sin rumbo, entonces vas a descubrir que este es un líder que tiene una falsa piedad. Si a los líderes de su iglesia no les interesa, no les preocupa la sana doctrina y sus vidas no reflejan las normas bíblicas, este no es un líder piadoso. Y es importante entender. Por eso como iglesia todos tenemos que estar compenetrados en eso, en esta búsqueda. No es solamente mi preocupación estar buscando la sana doctrina, no es solamente la preocupación de los líderes estar buscando, estar siendo edificados en la sana doctrina del Señor, sino es la preocupación de toda la iglesia. Todos tenemos que estar inmersos en eso, todos tenemos que estar buscando permanentemente ser edificados en la sana doctrina del Señor. Todos tenemos que tener ese corazón para buscar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y hables conmigo o hables con cualquiera de los creyentes, el lenguaje tiene que ser el mismo. Todos tenemos que estar buscando eso, amados. Pero estos líderes, uno, ni les interesa la sana doctrina y a sus miembros, por supuesto, menos. Estos maestros y predicadores realmente no honran a Cristo. Ellos no aman las Escrituras. Por lo tanto, están produciendo gente similar a ellos mismos. O sea, si yo soy falso, ¿qué voy a producir o qué voy a reproducir? Más falsos, ¿verdad? Eso es lo que reproducimos. Esta es la importancia, amados, de buscar al Dios vivo y verdadero a través de su palabra. Tenemos que hacerlo con reverencia, tenemos que hacerlo con temor y temblor. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que buscar la verdad de la palabra del Señor. ¿Saben que este día hay un testigo que está en este lugar? Y ese testigo es Dios mismo. Él está escuchando, Él está evaluando si lo que yo estoy diciendo es la verdad de su palabra o no es la verdad de su palabra. Y por eso con temor y con temblor tengo que estar parado todos los domingos en este lugar porque tengo un testigo que es el dueño mismo de la palabra que yo estoy compartiendo. Y Él va a decir si esto es o no es. Pero a los falsos maestros esto no les interesa. Estos solamente tienen apariencia de piedad, entonces van a reproducir a seguidores a su propia imagen. Y la segunda advertencia del apóstol Pablo respecto a estos falsos maestros es que ellos buscan gente incauta. ¿Qué significa esto? Vayamos a los versos 6 y 7.
Dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Estos falsos maestros, ¿qué hacen? Capturan a los más débiles. Son como los psicópatas que saben atrapar a las presas débiles. Dice, se meten en las casas. Esto conlleva la idea de actuar de manera sigilosa para evitar ser descubiertos. Uno de esos falsos era Absalón, el hijo de David. El hijo del rey David. Él obró así, de esta manera, al robar el corazón del pueblo de Israel. Él quería tomar el mando de Israel. No organizó de entrada un golpe de estado, un golpe violento. No, no lo hizo. En cambio, ¿qué hacía? Se paraba ahí junto, camino al palacio, saludando amablemente a todos aquellos hombres israelitas, los escuchaba, les prometía justicia y lentamente se los fue ganando. Y la palabra da testimonio en 2 Samuel 15:6, dice, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué dice? ¿Qué hacía? Robaba. ¿Robar es bueno? No, o sea, si yo soy genuino y yo soy genuino con las personas, si soy amable con las personas, si realmente escucho a las personas dirán, wow, qué bueno. Hay una persona que nos escucha, pero él simplemente estaba pretendiendo. Como los falsos maestros que Pablo describe, Absalón estaba aparentando preocuparse por la gente, pero su motivación era una sola, tomar el mando de Israel, tomar el poder sobre Israel. A él no le interesaba en absoluto la gente. Y él usó esa apariencia de amabilidad y piedad solamente para lograr su fin egoísta. Esos son los falsos maestros. En Judas, el verso 4 dice, recuerden que tiene solamente un capítulo Judas, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Ahí en la Nueva Traducción Viviente nos da a conocer de una manera muy clara qué está diciendo esta gente. Algunas personas que no tienen a Dios, que no son verdaderos creyentes, que no son verdaderos líderes, pero están en la iglesia, dice la palabra. Y ahí estaba la gente, estos verdaderos estaban infiltrados en sus iglesias. Ahora, no está hablando particularmente la preocupación de Timoteo era cuidar de la iglesia de Éfeso, pero aquí Judas nos está hablando de esta situación repetida en todas las iglesias. Estos, dice, están en sus iglesias, se han infiltrado en sus iglesias. ¿Y qué decían? Que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¡Wow! Entonces la condena de estas personas ya estaba escrita hace mucho tiempo. Esta gente es torcida. ¿Y cuál es la condena? Es la perdición eterna. Si están enseñando esta distorsión tan grosera de la palabra de Dios, esta gente está condenada. Ahora, el blanco favorito de estos falsos maestros eran, como dice Pablo, las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Eran aquellas mujeres débiles que Pablo describe aquí como mujeres vulnerables. Y por supuesto eran la presa fácil de los falsos maestros, fáciles de seducir. ¿Por qué? Porque estaban inmersas en sus pecados y pasiones. Entonces eran fáciles de ser arrastradas y las arrastraban emocional y espiritualmente a estas personas. Ellas eran débiles. ¿En qué sentido? Débiles en la verdad y en la virtud. ¿Y cómo tenemos que ser, amados hermanos? ¿Y cómo tienen que ser ustedes, amadas hermanas? ¿Débiles en la verdad? No. Si son débiles en la verdad, también como estas mujeres serán arrastradas por los falsos maestros. Tienen que ser fuertes en la verdad de la palabra, sólidas en la verdad de la palabra, no ser movidas por las emociones, no ser movidas por los sentimientos, sino por la verdad de la palabra de Dios.
¿Y por qué habla particularmente de las mujeres? Porque las mujeres son más emocionales. Una escena emocional y tú puedes cambiar el curso de una mujer. Puedes llevarla del punto A al punto B. Débiles en la verdad. Y estas mujeres también eran, por supuesto, débiles en la virtud, porque eran guiadas por sus propios pecados y la culpa que conlleva vivir una vida pecaminosa. Ahora, como la falsa doctrina atrae a la gente que ama su pecado, ellas fácilmente aceptaban a estos falsos maestros. Si yo estoy viviendo en pecado y un falso maestro de la palabra viene y me dice, estás bien, así como estás bien, ¿qué voy a hacer? Este es el que amo yo. Voy a abrazarlo inmediatamente, ¿sí o no? Este es de los míos. ¿Por qué? Porque me permite ser como soy. Me permite estar en la iglesia, no me está confrontando con mis pecados, no me está confrontando con mi manera, mi estilo de vida, que de alguna manera no está glorificando a Dios. Este es de los míos y yo voy a apreciar a este. Y eso es lo que hacía esta gente, estas mujeres en particular. Ahora, ¿qué enseñaban estos falsos maestros? La esencia aquí la vimos en Judas, que la gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Ellos decían, y Pablo también apuntaba ahí a los mismos romanos. Esta gente enseñaba, tenía esta conclusión: la gracia del Señor es tan grande, hermanos, que no importa los pecados que ustedes cometan, la gracia es más grande y el Señor se va a glorificar mucho más cuanto más grandes pecados cometan ustedes. Cuanto más pecados cometan, la gracia del Señor se va a extender mucho más y así el Señor será glorificado por ser un Dios que es un Dios de mucha gracia. Entonces la gente decía, wow, aplaudían, bravo. Y lo seguían. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios hace? Cuando la palabra viva y verdadera viene a nuestros corazones, ¿qué produce en nosotros? ¿Qué es lo que la sana doctrina hace siempre, amada iglesia? Esto es lo que ustedes tienen que reconocer. La sana doctrina siempre nos lleva a confrontarnos. Siempre. Si ustedes salen un domingo de este lugar sin ser confrontados por la verdad de la palabra, entonces ese día no hemos compartido la verdad de la palabra. Porque la verdad siempre nos confronta. Cada vez que nos vemos ante el espejo de la palabra de Dios, nos vamos a ver confrontados. ¿Por qué, amados? ¿Por qué? Porque somos débiles y pecadores. Si yo salgo de este lugar, esa palabra no fue para mí, así debía ser, me imagino que fulano de tal, hermanito, estaba orando por él, es más, espero que haya estado escuchando atentamente ese mensaje. Si tú eres de esas personas que estás orando por alguien más para que ese mensaje le toque y no a ti, entonces estamos en un serio peligro. Ahora, así como Eva fue seducida por Satanás, Satanás continúa apuntando a las mujeres. Y este es el plan desde el principio y no ha cambiado, amados. Satanás sigue apuntando a las mujeres para que sean cautivas. Ay, no sé si ese amén deberían decir, no, Señor, no queremos que nos cautive. Un estudio dice que las sectas no solo se reproducen debido a las mujeres, sino que las mujeres son sus seguidoras más numerosas y devotas. Hay tanta secta ahí en el mundo. ¿Y saben quiénes son las mayores seguidoras? Son las mujeres. Quienes hacen que crezcan estas sectas son las mujeres. Ahora, en aquel tiempo por lo menos, y espero que en este tiempo haya cambiado, como se aburren fácilmente de algo, esta enseñanza ya no me gusta, estas mujeres pasaban de un falso maestro a otro. Ya me cansé de este falso maestro, ya. Bueno, ni siquiera reconocían que era un falso maestro. Ya me cansé de este maestro, ahora voy a escuchar a este otro. ¿Qué dice? Y estas mujeres eran así, dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están buscando, siempre a ver dónde hay una enseñanza más atractiva, dónde hay una enseñanza que más o menos me satisfaga, dónde hay algo diferente. Ya me cansé de esto. Siempre buscando algo nuevo, siempre moviéndose de aquí para allá.
Y esta es la verdad. Las mujeres son más susceptibles a ser engañadas y a aceptar ideas que parecen ser verdaderas. Eso es verdad. Al ser ignorantes de la palabra, estas mujeres que Pablo menciona, al tener un estilo de vida pecaminoso, estas mujeres eran indefensas. ¿Por qué? Porque no discernían las falsas doctrinas, no sabían discernir quiénes eran falsos maestros y quiénes eran los verdaderos. Siempre están aprendiendo de todo, menos de la palabra de Dios, menos del conocimiento de la palabra verdadera. No tienen entendimiento, no tienen comprensión, no tienen discernimiento espiritual profundos, no tienen una vida espiritual arraigada en Cristo, no tienen una vida espiritual arraigada en la palabra de Dios, siempre están aquí, de aquí y allá, siendo movidas. Y ahora, este mensaje no es particular únicamente para las mujeres, sino también muchos hombres, si no están arraigados en la palabra del Señor, igual van a ser esa presa fácil del enemigo. Pero amados, Dios quiere que todos sus hijos tengan conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad. ¿Qué dice el Señor? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Nos hace libres de qué? Libres de nuestro pecado. ¿Nos hace libres de qué? Libres del engaño del enemigo. ¿Nos hace libres de qué? De estos falsos maestros. Nos hace libres. La verdad, el conocimiento de la verdad. Por eso el Señor ha intercedido con todas sus fuerzas. Y esto lo vemos en Juan capítulo 17, verso 17. ¿Qué es lo que Jesús intercedía por sus discípulos? Él está en los últimos días, Él está intercediendo, es la oración más ferviente que el Señor hace y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a llegar a tener una vida de santificación? ¿Cómo vamos a crecer en nuestra vida de santificación? ¿Cómo, amados? ¿Cómo? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la respuesta de la palabra? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué es lo que el Señor está intercediendo? ¿Qué es lo que Él dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, entonces santifícalos en la verdad de tu palabra. ¿Cómo vamos a ser realmente santos si no estamos teniendo ese conocimiento de la palabra del Señor? Pero ya les dije, no solamente ahora es un conocimiento intelectual de la palabra, sino que la verdad que escuchamos tiene que venir a transformar nuestras vidas. La verdad de la palabra tiene que cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Así como entonábamos aquel cántico esta mañana, decíamos: muestra a Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar, Señor. Ayúdame a mostrar a Cristo en mi forma de vivir, ayúdame a mostrar a Cristo. Yo no quiero mostrarme a mí mismo porque yo soy pecador débil, soy alguien que no merece mostrar lo que soy. Lo único que quiero es mostrar a Cristo en mi vida. ¿Y cómo voy a mostrar a Cristo en mi vida? ¿Cómo sé quién es Cristo? Sino a través de la verdad de su palabra. Un tercer aspecto para identificar a estos falsos maestros es que ellos se oponen a la verdad. Versos 8 y 9 dice la palabra así: y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Janes y Jambres, dos hombres que aquí menciona el apóstol Pablo, aunque Janes y Jambres no se mencionan en el Antiguo Testamento, pero la tradición o la historia escrita de Israel dice que estos eran los magos del faraón, que duplicaron muchos de los milagros de Dios. Recuerdan, Moisés iba delante del faraón, hacía muchos milagros, ¿y qué hacían en los magos? Reproducían todo. Entonces el corazón del faraón seguía endurecido. Y Moisés volvía y hacía otros milagros, y estos magos hacían lo mismo que Moisés. Y otra vez se cerraba el corazón del faraón para no obedecer la voz de Dios. Dice: de la manera que estos dos hombres resistieron a Moisés en su mensaje, así también estos personajes, estos falsos maestros en Éfeso y en las diferentes iglesias resistían la verdad del evangelio. Si Janes y Jambres imitaban los milagros en la corte del faraón, posiblemente estos falsos maestros también estaban realizando señales entre la iglesia, en medio de la iglesia, particularmente en Éfeso. Sí, muchas de estas personas vienen haciendo muchas señales y milagros, cosas que tú dices: wow, este es realmente de Dios.
Y al no tener esa capacidad para discernir lo que está diciendo, al no tener esa capacidad para discernir que si lo que dice está coincidiendo con su manera de vivir, tú fácilmente vas a ser atraído o arrastrado al ver este tipo de manifestaciones como señales. Mateo 24 dice la palabra: pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Esa es la misión de estos falsos maestros. ¿Qué harán? Y Jesús en este caso nos está hablando de los tiempos finales que estamos viviendo ahora. ¿Qué va a pasar? Van a ser, dice, grandes señales, ni siquiera pequeñas, grandes señales y milagros. ¿Con qué propósito? Para engañar, de ser posible, ¿a quiénes? A los elegidos de Dios. Ahora mucha gente dice: oh sí, los elegidos de Dios serán engañados. ¿Por qué? Porque la palabra dice. ¿Eso es lo que dice la palabra? ¿Qué dice? Repita conmigo: de ser posible. De ser posible. ¿Qué implica eso de ser posible? Implica que no es posible. Porque si fuera posible engañarían. Pero los elegidos de Dios no serán engañados, porque serán guardados por el Señor. Estos falsos maestros eran hombres corruptos, y la palabra griega para hombres corruptos indica una condición inalterable y continua. Gente que no cambia, gente, no sé, de pronto uno a veces tiene esperanza: yo sé que esta persona puede cambiar, pero estos eran corruptos, su condición era inalterable y continua, permanecían así. Por eso en Romanos 1:28 dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Esta gente ya fue condenada por Dios, fue entregada por Dios a su estado depravado de vida. ¿Por qué? Porque ellos estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, vale decir, estimaron no tomar en cuenta la palabra de Dios. Desecharon la verdad de la palabra de Dios. Es un peligro terrible para la gente que desecha la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el peligro? De ser endurecido. Su corazón se endurece cada día más y más y más. Se pone cada vez una piedra más sólida. Y estos fueron así, reprobados por Dios en cuanto a la fe, por haberla rechazado. Según Corintios 13:5 dice la palabra, llamándonos a nosotros a una profunda reflexión, nos dice el apóstol Pablo: examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Este día, iglesia, tenemos que examinarnos para saber si nuestra fe es genuina o no es genuina. ¿Es tu fe genuina? ¿Eres realmente un cristiano de verdad? Es más, ¿eres un cristiano? En el curso de Romanos les decía eso a los chicos. Les hacía esa pregunta: ¿eres tú cristiano? ¿Y por qué dices que eres cristiano? Y algunos respondían: porque leo mi Biblia, porque voy a la iglesia. Y eso lo hace cualquiera. Cualquiera lee su Biblia, cualquiera viene a la iglesia. Pero ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Es tu fe verdadera? ¿Es genuina? Ya hablamos la semana pasada acerca de la fe genuina. Viene acompañada de un arrepentimiento genuino. Tú puedes decir creer, pero si no estás arrepentido o arrepentida, tu fe no es genuina. Y no solamente, sí, yo me arrepentí, cuando tenía 16 años me arrepentí de mis pecados y abracé a Cristo como mi Señor, eso pasó. Pero a partir de ese día, todos los días me vengo arrepintiendo de mis pecados porque reconozco que soy pecador. Y reconozco la gracia del Señor, suficiente para sostenerme, para limpiarme, para sanarme, para restaurarme.
Reconozco que Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados, limpiarme de toda iniquidad, de toda maldad. Y es lo que tenemos que hacer todos los días. Ahora, Pablo le aseguró a Timoteo que a pesar del gran daño que estos hombres causaban en la iglesia de Éfeso, ellos no progresarían en su propósito de destruirla, que dice la palabra. En los versos 8 y 9 dice, son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con aquellos dos hombres, Janes y Jambres, ¿recuerdan? Pudieron imitar muchos de los milagros, muchas de las señales que Moisés hacía, pero llegaron hasta cierto punto. Casi todos los milagros imitaron, pero no todos. Y como no pudieron todos, fueron descubiertos que eran falsos. Así también estos falsos maestros. En otras palabras, ¿pueden estos falsos maestros herir a la iglesia? Sí. ¿Pueden confundir a muchas personas? Sí. Pero no podrán despojar de la salvación a los elegidos del Señor. No podrán. No lo harán. En Mateo capítulo 16, verso 18 dice la palabra, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Aquí está el Señor dando ese testimonio. Tú, le dice a su discípulo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre sí mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué más dice? Que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia de Cristo, amada iglesia. No lo van a hacer, no lo van a hacer de ninguna manera y estaremos firmes hasta el día que el Señor venga a buscarnos, estaremos allí perseverando en Él. Sí, tendremos miles de luchas, seguro que sí, tendremos caídas, sí, pero nos levantaremos, pero estaremos en pie nuevamente, pero seguiremos luchando, seguiremos caminando, sí, nos ofenderemos, pero nos abrazaremos para perdonarnos nuevamente, seguiremos adelante, la iglesia continuará adelante hasta el regreso de Jesucristo. Sufriremos muchas luchas, sí, seguro que sí, enfrentaremos a los falsos maestros también, pero la iglesia de Cristo estará firme. Las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia de Cristo. Amados, a lo largo de la iglesia de Cristo ha sido, a lo largo de la historia más bien, la iglesia de Cristo ha sido perseguida con mucha furia. Los creyentes no solo temían por sus vidas, sino por la existencia misma de la iglesia. Tanta fue la furia de Satanás persiguiendo a los creyentes que muchos creyentes decían, ¿será que la iglesia cristiana realmente sobreviva? Pero Dios tiene un límite aún para la obra de Satanás, no solamente en la iglesia, nos los demuestra en la palabra cuando Dios limitó la acción de Satanás en contra de Job. Satanás no podía hacer más allá de lo que Dios le permitía hacer con Job. Tarde o temprano el engaño de los falsos maestros se va a hacer evidente a los ojos del pueblo de Dios. Si tú estás perseverando en el Señor, si estás perseverando también en comunión con la iglesia, tú estarás guardado. Ahora, ¿por qué dice estos falsos maestros van a las casas? ¿Por qué no dice vienen a la iglesia? Porque en la iglesia existimos muchos leones, ¿verdad? Hijos del león de la tribu de Judá que sacaremos nuestros dientes afilados para defendernos en contra de estos falsos maestros, para repeler a estos falsos maestros. Entonces, ¿qué hacen ellos? Irán a sus casas. Ahí sí están indefensos. Allí no está el hermano, no está la hermana para ayudar a defenderte. Pero, tarde o temprano, el engaño de estos falsos maestros va a ser evidente ante los ojos del pueblo del Señor. Así como Janes y Jambres fueron descubiertos que eran falsos, también estas personas serán descubiertas de esta manera. Ahora, ¿cuáles son las verdades que nosotros tenemos que abrazar de estas lecciones? ¿Qué es lo implícito y lo explícito? ¿Cuál es la aplicación para nosotros que estamos viviendo este tiempo? Este mensaje fue escrito para del apóstol más bien para el delegado apostólico Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso. Ahora estamos viviendo 2000 años después. ¿Cuál es la aplicación para nuestras vidas?
Primero, que nosotros debemos darnos cuenta de que la iglesia está en guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual, amada iglesia. Y esta guerra se va a intensificar cada día más y más. A medida que se acerca la venida del Señor, esta guerra va a ser más fuerte. Y cuando les hablo de guerra espiritual, mucha gente dice, sí, estoy viendo unos demonios aquí, más allá, creo que están pegados ahí en el foco. No, esta guerra espiritual está hablando acerca de la guerra por la verdad. Y nosotros como iglesia somos aquellos defensores de la verdad, de la palabra del Señor. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar discerniendo permanentemente cuando esta verdad está en peligro. Segundo, nosotros debemos tener discernimiento de la doctrina, evaluar con la Biblia cada mensaje que se afirme ser cristiano, como ocurría con aquellos creyentes de Berea. Ellos estaban examinando permanentemente si esto era o no era algo bíblico. Aún el apóstol Pablo está enseñando allí en Berea y ellos van a casa, están examinando si lo que les enseñó el apóstol Pablo era coherente o no era coherente con la palabra de Dios. Imagínense si el propio apóstol Pablo fue examinado, cuánto más nosotros. Si el apóstol Pablo fue examinado por estos creyentes de Berea, cuánto más tú deberías examinar tanta prédica que escuchas por ahí, por YouTube. Sí, seguro que sí. Tenemos que examinar cuidadosamente cada enseñanza si eso no es bíblica. No les estoy diciendo si mencionan la Biblia, porque obviamente ellos van a mencionar la Biblia. Les estoy diciendo si es o no es bíblica. Eso es importante. Tercero, nosotros debemos crecer en nuestra santificación progresiva para ser esos instrumentos que honren a Dios. La iglesia tiene que crecer. Oh, sí, pastor, tenemos que crecer, hay unas sillas vacías. Sí, también tenemos que llenar estas sillas vacías, pero tienen que crecer en el sentido de nuestra santificación. Tenemos que crecer en nuestra santificación porque así honraremos al Señor y así seremos instrumentos útiles en las manos de Dios. La justicia de Cristo es nuestra protección, hermanos, contra los falsos maestros. La justicia de Cristo es nuestra protección contra la falsa doctrina. Si estamos arraigados en el Señor, si estamos creciendo en nuestra vida de santificación, estaremos firmes para luchar contra la falsa doctrina y contra toda clase de vida impía. Este mundo está pregonando por todas partes una clase de vida impía. Aún en las diferentes iglesias, ¿qué es lo que vemos? Una manifestación de una vida impía. Para decir que nadie está interesado en la vida de santificación. No importa cómo estés aquí, lo importante es que estés en la iglesia, que vengas a la iglesia. Pero para esa gente que dice, la gente simplemente es un número. No son personas que realmente valen la pena tanto. Tanto que Cristo dio su vida por ellas. No para que sigan viviendo en ese estilo de vida pecaminoso, sino para que vivan una vida santa delante de Él. Y lo cuarto, tenemos que entender que cada uno, y especialmente quiero hablarles de manera personal, tú debes ser paciente en tu proceso de crecimiento. Con paciencia crecer, con paciencia. ¿Qué implica esta palabra paciencia? Implica que tú tienes que tomar todo el tiempo necesario para estar enfocado en la palabra de Dios. Tú no eres médico en 2 años. Con paciencia tienes que estudiar más de 4, más de 5 años, más de 6 años para ser un buen médico. Igual, con paciencia tienes que crecer, tienes que involucrarte. Mucha gente piensa, ok, ya 3 meses de estudio de la palabra, ya voy a ser un perito en la palabra. No es así. Ya van como 40 años que voy estudiando la palabra y cada día me descubro más ignorante de la palabra. Con paciencia, sigue creciendo, sigue edificándote. No busques respuestas instantáneas. No cocines tu comida espiritual en el microondas. Pim, 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 2 minutos y listo, ya está la comida. No. Esto es encendiendo carbón con mucho sacrificio, llenándote de lágrimas los ojos cuando enciendes el carbón y pon a fuego lento. La comida es más agradable a fuego lento, ¿verdad? No busques soluciones rápidas a tus problemas. ¿Cuál es la solución práctica rápida? No busques eso.
Permite que Dios trate con tu vida. Señor, estoy enfrentando esta situación. ¿Cuál es tu propósito para conmigo? ¿Qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres tratar conmigo, Señor? Es eso lo que tenemos que hacer, someternos a Dios, a la obra de Dios, para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Ahora sabemos que el resultado final es seguro. Esto es lo que tiene que alentar nuestros corazones. Nuestro resultado final es seguro. ¿Saben por qué? Porque Cristo ha ganado la victoria. El Señor ha ganado la victoria para nosotros. ¿Y qué más? ¿Cuál es el resultado? Que nosotros también seremos victoriosos con Él. Tendremos una iglesia victoriosa parada delante de Él. Tendremos esa multitud delante de Él, de toda lengua, de toda nación. Gente proclamando el nombre de Cristo allí, junto a su Señor. Amados, esta es la realidad. Pero mientras tanto, nuestra responsabilidad aquí y ahora es permanecer fieles a Dios y permanecer fieles a la palabra del Señor. A eso somos llamados. Permanece fiel. No permitas que ninguna cosa distraiga tu vida. No permitas que nada te saque de este enfoque que es Cristo. Cristo, por eso dice la palabra, pon tu mirada en Él. ¿Y qué significa poner tu mirada en Cristo? Significa poner tu mirada en su palabra, porque allí es donde encuentras a Cristo, es allí donde conoces a Cristo, es allí donde sabes quién es Él, y allí es donde también descubres qué es lo que tú tienes que hacer. Allí descubres que sin Él no puedes nada, allí descubres que Cristo es el todo en tu vida, allí en la palabra del Señor. Pero no busques solamente ese conocimiento intelectual, sino permite que cada vez que escuches la palabra del Señor, tú puedas decirle: Dios, háblame y ayúdame a obrar de acuerdo a la palabra que me estás hablando. Vamos a ponernos en pie y orar. Amado Señor, queremos darte gracias por este día. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra debilidad una vez más. Necesitamos tener ese discernimiento espiritual. Sí, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo como iglesia una lucha espiritual muy, muy grande. Señor, te pedimos este día, abre nuestros ojos para reconocer a aquellos que solamente tienen la apariencia de piedad, pero niegan el poder de esa piedad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir también una vida cristiana genuina. No solamente queremos ser aquellos que tratan de vivir o mostrar una apariencia externa. Dios, si somos de esos que solamente están aparentando mostrar algo externamente y no tenemos ningún interés genuino de que nuestro ser interior cambie, este día te pedimos: haz un milagro y cambia nuestros corazones, Señor. No queremos ser como aquellos fariseos que solamente lavaban el vaso o el plato por fuera, pero por dentro estaban sucios. No queremos aparentar nada delante de nadie, Señor, porque realmente no tiene ningún valor. Si buscamos aparentar ser algo delante de la gente y no tenemos realmente un corazón que esté deseándote a ti, deseando ser cambiado y transformado, entonces estamos muy extraviados. Entonces nuestra súplica es: Dios, cambia ese corazón extraviado y ponla nuevamente, Señor, en tu camino verdadero. Ponlo, Dios. Venimos delante de tu presencia este día, porque solamente, Señor, tú tienes el poder para cambiarnos. Solamente tú tienes el poder para transformar nuestros corazones. Solo tú, Señor. Como iglesia venimos delante de ti para decirte: guarda nuestros corazones de toda falsa enseñanza. Guárdanos de aquellos que buscan desviarnos. Y en particular te pedimos como iglesia, Señor, guarda a nuestros hermanos más débiles, aquellos que son más vulnerables. Guarda, Señor, guarda y protege. Y levanta, Señor, levanta siervos tuyos fieles.
Levanta siervas tuyas que sean fieles a la enseñanza de tu verdad. Fieles, Señor, proclamadoras de la verdad con amor, y que confronten el error con mansedumbre. Levanta, Señor, en este tiempo, multiplica entre tu iglesia aquellos hombres y mujeres que sean fieles a tu palabra. Ser fiel a ti significa ser fiel a tu palabra, y eso es lo que anhelamos, Señor, ser fieles. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque al final toda falsedad será expuesta, pero tu verdad prevalecerá, Señor. Al final de todo, tu verdad va a prevalecer, Dios. Al final, Señor, tú te impondrás sobre el mal, tú te impondrás sobre el enemigo. Finalmente, Señor, ahí estaremos nosotros disfrutando por la eternidad contigo. Allí estaremos, Señor, sin la presencia del mal, sin la presencia del enemigo. Gozaremos contigo por la eternidad, disfrutaremos de esa paz por la eternidad, Señor. Viviremos esa vida de gozo por la eternidad, Dios. Esa es la vida que anhelamos, la vida contigo, caminar contigo, Señor. Vivir contigo todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por ser fiel. Gracias, Señor, por tu promesa de guardar a los tuyos, de guardar a tus fieles, Señor. Gracias, Padre, pero entre tanto ayúdanos a ser a nosotros prudentes. Ayúdanos, Señor, a estar permanentemente buscando de ti, buscando ser edificados en tu palabra. Y ayúdanos como iglesia, Señor, a ser conscientes que nos necesitamos los unos a los otros. Que yo necesito que mi hermano esté guardando mi espalda. Y que también entienda que yo necesito guardar la espalda de mi hermano, protegernos unos a otros. Señor, que este es el amor práctico, el amor verdadero. Es guardarnos, Señor, guardarnos mutuamente. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu iglesia. Edifícala de una manera muy especial, Señor. Edifícala en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y queremos ser santificados en esa verdad de tu palabra, Padre. Gracias, bendito Dios y Rey. A ti es la honra, Señor, a ti la gloria, a ti todo el reconocimiento, Señor, por todo lo que haces en medio de nosotros. Oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ahí donde esté, no se desconcentre, sino aproveche unos instantes de hacer una oración personal, levantar sus manos para adorar al Señor, rendirse delante de Él, hablarle de corazón al Señor. A través de esta alabanza, declararle su amor a Dios, su compromiso.